Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Los invitamos a revisar las noticias en este día martes 17 de octubre. Después del partido, que no hay muchas ganas de hablar de eso, así que más adelante lo vamos a volver a revisar. Vamos a comenzar con lo que ha ocurrido hoy en la zona del conflicto entre Israel y Hamás. Hubo un ataque mortal en Gaza. El hospital Al-Ahli fue bombardeado y se habla de más de 500 personas fallecidas en ese lugar. Vamos a ir con Rafael Cavada, que tiene toda la información de lo ocurrido con este bombardeo a un hospital donde no solamente estaban las personas que ahí se estaban atendiendo, sino que era un hospital que servía de refugio para muchas personas desplazadas y respecto al cual aún nadie se ha querido atribuir el ataque. Rafael, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rafa. Buenas noches, Maca. Tú lo has dicho, un ataque mortal no solamente para las 500 personas que habrían muerto en este ataque, sino para el proceso de bajar la tensión aquí en Medio Oriente. Hoy por hoy se están intercambiando acusaciones sobre quién fue el atacante, quién fue el responsable de este ataque, mientras los palestinos acusan a Israel, Israel acusa a Hamás. Ha habido versiones de que una compañía de geolocalización ha dicho que esto fue desde el interior de Gaza. Como prueba se ha escribido también un video que puso el Ministerio de Defensa israelí, pero después que bajó porque le dijeron que la hora no confirmaba. Por lo pronto no hay confirmación todavía de quién sería el responsable y desgraciadamente tendremos especulaciones y acciones en respuesta a esto. Yo quiero recordar que esto ha ocurrido antes. Hubo en 2014 un bombardeo a una escuela que primero se atribuyó a diferentes facciones hasta que finalmente se comprobó que había sido Israel. Eso no significa que en esta oportunidad haya sido, pero por supuesto la palabra de Israel es puesta en duda inmediatamente después de aquellos antecedentes y hoy por hoy la situación es gravísima. El rey Abdalá de Jordania suspendió la reunión que tenía programada con el presidente Joe Biden, mientras en los países de la región crece el clamor para que se involucren directamente en el conflicto. Este ataque ha sido un verdadero misil bajo la línea de flotación del proceso que se estaba tratando de orquestar para bajar la tensión. De hecho, la embajadora palestina en Chile habló sobre este ataque. Escuchemos sus palabras. El crimen contra este hospital probablemente se trata del más grande bombardeo a un hospital en la historia moderna de la humanidad. El presidente Mahmoud Abbas declaró duelo por las almas de los mártires por 3 días. Un hecho dramático, Rafa, porque todas las víctimas son civiles, hay pacientes, hay médicos, serían más de 500 las personas y como recordábamos también, era un hospital que era utilizado como refugio por personas desplazadas que buscan estos lugares que supuestamente son respetados incluso en momentos de guerra, pero en esta oportunidad eso no ocurrió. Ahora, como tú decías, las acusaciones son cruzadas. El ejército de Israel ha negado rotundamente que hayan sido autores de este bombardeo y ellos responsabilizaron a Hamás. Hamás dice que tampoco habían sido ellos, entonces Israel apunta a la Yihad Islámica Palestina, que es otro grupo distinto de Hamás que está siendo acusado por este ataque. Así como revisábamos las imágenes de la embajadora de Palestina en nuestro país, también te cuento, Rafa, tenemos declaraciones del embajador de Israel. Hoy había una tragedia en un hospital en Gaza. Cientos de personas inocentes han muerto, niños, mujeres, adultos. ¿Y quién lo causó? Un misil del Yihad Islámico que ellos han lanzado. Tenemos pruebas. Esta es una cadena de delitos, de pecados, de crímenes de lesa humanidad que los palestinos, Yihad Islámico y Hamás están haciendo. Es una serie de acusaciones cruzadas, tú lo decías, Maca, pero de aquí en más hemos tenido también una serie de reacciones mundiales. Los invito a revisar la siguiente nota sobre el ataque y las reacciones.
Son los registros del momento exacto cuando un cohete cayó sobre el hospital Al-Ali de Gaza. El ataque mató al menos a 500 personas, dicen desde el Ministerio de Salud palestino. Una acción militar que ha dejado imágenes dramáticas que muestran cientos de cuerpos de las víctimas en las inmediaciones del edificio, además de muchos heridos. La OMS condena enérgicamente el ataque al hospital Al-Ali en el norte de la Franja de Gaza. El hospital estaba operativo y ahí se refugiaban pacientes, personal sanitario y desplazados internos. El cohete cayó directo sobre el patio del hospital donde cientos de personas se refugiaban. Los heridos fueron trasladados hacia otros centros hospitalarios que ya antes de esta tragedia estaban colapsados. Para todas las partes en este conflicto está absolutamente claro dónde están las instalaciones sanitarias. La atención sanitaria no es un objetivo. Esto está consagrado en el derecho internacional humanitario. Un bombardeo que de inmediato ha sido repudiado por distintas naciones como Canadá, Turquía y Emiratos Árabes, quien en conjunto con Rusia ha pedido una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Israel asegura no ser el responsable de este cohete. Dice que según sus análisis fue un lanzamiento fallido desde la yihad islámica, algo que la agrupación desmintió de inmediato. Un grave hecho que ocurre en las horas previas de la visita del presidente Biden a Israel. El mandatario visitaría además Jordania, donde esperaba reunirse con el presidente palestino Mahmoud Abbas, encuentro que habría sido cancelado. Un ataque que ha generado protestas en distintas ciudades de Cisjordania y violentas manifestaciones en la embajada israelí en Jordania, mientras el líder de Hamas ha hecho un llamado a los palestinos a salir a las calles tras culpar a Estados Unidos del lanzamiento. Por lo pronto hay reacciones en el Líbano donde centenares, miles de personas salieron a las calles. Hay reacciones en Turquía, hay reacciones en lugares tan lejanos como Canadá y previsiblemente va a haber reacciones también en Europa que se suman a las de la semana pasada y que agregan una enorme cantidad de presión. Hay que dejar en claro, todavía no está claro, todavía no se sabe de a dónde fue que surgió el proyectil que impactó al hospital. Esto va a demorar en demostrarse, pero hoy por hoy eso parece, eso no va a impedir las enormes manifestaciones y repercusiones que va a tener este ataque, Maca. Claro, todavía no se puede confirmar si fue un misil que vino desde territorio israelí hacia el territorio de Gaza o que surgió desde el territorio de Gaza y por un error cayó sobre el hospital o con algún otro objetivo. Pero de todas maneras el resultado es dramático y ha sido condenado por el mundo entero. Más de 500 personas civiles, inocentes, fallecidos. Y todo esto, Rafa, tú decías, solamente eleva la tensión y bombardea literalmente los intentos por bajar la tensión y por lograr un acuerdo con Hamas para liberar a los cerca de 200 rehenes que aún siguen en su poder. Entre ellos, una nieta de chileno. La madre de Mia Shem habló en el día de hoy y solo dijo que le ruega al mundo que traigan a su bebé de regreso a casa. Te invito a verlo. אני מיה שם, בת 21 משוהם. כרגע אני נמצאת בעזה. No solo fue el primer video difundido por Hamas de una rehén con vida, también fue el registro que le devolvió la esperanza a la familia de Mia Shem, ciudadana israelí, nieta de chileno, que el pasado sábado 7 de octubre, mientras se encontraba en el Festival de Música Electrónica Supernova, fue herida y llevada a la fuerza a la Franja de Gaza. I saw my baby. Vi a mi bebé en la televisión, vi que estaba viva. Puedo ver que le dispararon en el hombro. Veo que tiene una operación. Se ve muy aterrada, se ve como si le doliera mucho. Efectivamente, el registro muestra a Mia con una herida en su brazo, aparentemente intervenida. Ella cuenta que le realizaron una cirugía de 3 horas y que estaría bien.
Puedo ver que está diciendo lo que le dicen que diga, pero puedo ver que está estable, puedo ver que necesita atención médica. Le ruego al mundo que traiga a mi bebé de regreso a casa. Es la súplica de la madre de Mia a los líderes mundiales y la voz de más de 200 familias que esperan traer de regreso a sus seres queridos con vida. Queremos que Mia y todos los demás rehenes capturados en la Franja de Gaza los traigan de regreso a casa. Mia es una niña inocente que solo quería ir a una fiesta con sus amigos y termina secuestrada. Quiero ser claro. Esto es terror psicológico de Hamás. En el video, Hamás intenta presentarse como una organización humanitaria, pero es una organización terrorista. Y mientras las autoridades hacen esfuerzos para liberar a los rehenes, para familias como la de Mia o la de Loren Garkovich, chilena que también estaría secuestrada en Gaza, la esperanza está intacta. Mañana, Rafa, será un día importante desde la política y la diplomacia porque se espera la visita del presidente de Estados Unidos a territorio israelí y también podría visitar Cisjordania, aunque por lo que veíamos en la nota, al parecer no podría reunirse con los líderes palestinos. Sí, el monarca hashemí del Reino de Jordania, Abdalá, ha dicho que no se va a reunir, ha suspendido esta reunión mientras crecen las protestas. En la noche hubo protestas en el Líbano que trataron de ingresar a la embajada estadounidense, se ha producido también protestas en Turquía. Como tú lo dices, aquí ha habido un bombardeo, literalmente hablando, al proceso que se estaba llevando para bajar la tensión en esta región. Y vamos a ver si eso de alguna manera hace alterar los planes que tenía el presidente de Estados Unidos. Veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Muchas gracias, Rafa. Cualquier novedad nos cuentas, volvemos contigo. Que estés bien, que tengas buenas noches. Muchas gracias, Maca. Chao, gracias.